Listo. Buenas noches, señores. Bienvenidos Buenas a noches, ingeniero. Un gusto ¿Cómo les saludarle. va? Igualmente un gusto saludarles, señores. Y bueno, bienvenidos ya a la última clase de contabilidad. Prácticamente con esto terminamos el temario. De aquí solo estaría pendiente el segundo examen, que ya vamos a hablar un poquito para ver cómo lo rendimos. El examen está listo para que lo puedan rendir. Es muy similar al examen del primer parcial, pero eso conversamos al final, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Como les decía, vamos a ver ya la última clase. Ya estamos en la sexta semana. Vamos, ya vino el señor Sikcha. Ok, entonces, perdón, en la séptima semana. Para la séptima semana está todo previsto entregar hasta el viernes para que lo puedan hacer, el tema de la prueba, el taller que vamos a hacer hoy y la tarea, pueden entregarla hasta el viernes tranquilamente. Como ustedes vieron, la tarea básicamente tiene que ver con lo que vamos haciendo conforme avanzamos las clases. Lo que hacemos es la tarea, hacer lo que vimos en clases. Entonces, la tarea, obviamente, lo que hay que hacer es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la sexta semana, recordemos, siempre espero que hayan podido ver el video y de ahí pueden bajarse la presentación, que básicamente no la vemos mucho en el curso, sino rápidamente como una introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver la clase de hoy? Ya la última clase, lo que vamos a ver es el estado de resultados. ¿Sí? Este es el último. Y el estado de resultados, en pocas palabras, lo que me permite ver es si mi empresa tiene utilidad o pérdida. Básicamente, como sabemos, las empresas generan ingresos y gastos, como hemos estado viendo durante todas las clases de contabilidad. Entonces, es simple, ¿no? Si mis ingresos menos los gastos es positivo, tengo utilidad. Pero si mis ingresos menos mis gastos son negativos, mi negocio está pérdida. O sea, no hay mucho para dónde escaparse en eso, no hay mucho como para deducir. Utilidad o pérdida. Entonces, el aplicativo es súper simple, registro mis ingresos, luego mis costos y gastos. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre costos y gastos? ¿Quién ha escuchado o qué han oído de la diferencia entre costo y gasto? Costos de sueldos Por ahí va, sueldo es, y publicidad es gasto. por ahí va, son buenos ejemplos, pero en términos generales, eh, ¿cuál es la diferencia? El costo, sí, a ver, ¿alguien más va a decir algo? Siga. Sí, ingeniero, que los gastos son los que uno paga por algún servicio. Puede ser, también tiene mucho sentido, está relacionado en parte, ¿ya? A ver, en términos generales, ¿qué es costo y qué es gasto? El costo está relacionado con la fabricación de un producto, o sea, está estrechamente relacionado. ¿A qué me refiero? Supongamos que fabricamos sillas, ¿ya? Hacemos sillas de madera, ¿ok? O sillas con madera y todas esas cosas. ¿Cuáles serían los costos? Los costos serían, por ejemplo, el costo de la madera con la que hago la silla, el costo del pegamento, el costo de la tela para poner en el asiento, el costo de la persona, del carpintero, del artesano, de la persona que está cortando la madera y haciendo la madera, el sueldo de esa persona. O sea, el costo está estrechamente relacionado con el producto o servicio. En cambio, el gasto no está tan relacionado. Por ejemplo, en el ejemplo de las sillas, contabilidad. La contabilidad, el asistente contable, el contador general y todo, no tiene nada que ver con la fabricación de la silla. Sin embargo, es necesario para que la empresa funcione. Otro ejemplo, digamos, la luz, el agua y el teléfono de la oficina, ¿ya? De la oficina del gerente. Los servicios básicos no tienen nada que ver con la fabricación de la silla, pero si fueran los servicios básicos del galpón o del taller donde hacemos las sillas, ya sería un costo. Entonces,
En términos generales, un costo está estrechamente relacionado con la fabricación del producto o servicio y un gasto no está tan relacionado. Acuérdense siempre del ejemplo de la silla. Los costos son la madera, la goma, la tela, etcétera, el sueldo del obrero que hace la silla y el gasto, por ejemplo, el departamento de contabilidad, los pasajes de avión de viaje del personal, cosas por el estilo. Eso es principalmente. Entonces, registro ingresos, registro costos y gastos y establezco la utilidad y pérdida. Pare de contar, súper simple. Entonces, ahí no hay mucho que hablar del tema de teoría. Entonces, vamos a hacer el taller. Vamos a hacer el taller y nos descargamos este que dice apoyo formato empresa TASA. Y los que están en la computadora de una vez vayan haciendo este taller para que Dije, lo suban. en la ¿Sí? semana 7, en la semana 7 Sí, mismo. semana 7 estamos ya. Ya es la última semana. A formar en formato TASA. Sí, semana 7. Ya. Y este formato después lo suben. ¿En qué semana estoy? Semana 7. Ah, esto debería estar oculto, sí. Esto me he olvidado de ocultarles. Ah, bueno, ahorita ya no tiene mucho sentido, pero bueno, ya cuando suba el video lo van a poder ver. Hasta eso déjenme ocultar estos videos que eran del semestre anterior. Ocultar y ocultar, no pasa nada. Ok. Listo, entonces aquí está el cuestionario que tienen hasta el viernes también. Ah, no, perdón, estoy haciendo ya mostrar. Estos sí tienen que subir el taller, perdón, mostrar. Y estos videos son los que quería ocultar. Ahí se me fue. De una vez para no confundir. ¿Ok? Listo, entonces, se bajan el que dice formato TASA. ¿Sí? Se bajan este que dice formato TASA y van a tener este archivo en Excel. Y lo vamos a trabajar. Entonces, miren todo el recorrido que hemos hecho, ¿no? Todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Teníamos los enunciados, le trabajamos al libro diario, que es la parte más engorrosa y complicada de la contabilidad. Hicimos la mayorización en donde agrupaba los movimientos por cada cuenta contable. Hicimos el balance de comprobación, en donde pasábamos los saldos, estos saldos, pasábamos al balance de comprobación. Y hicimos el balance general, que era una fotografía del estado de pérdidas y ganancias, ¿ok? Y ahora lo que vamos a sacar es el estado de resultados, que como les dije, es ya, aquí vimos los activos, pasivos y patrimonio. Ahora lo que vamos a ver acá son los ingresos y los gastos, ¿ok? Los ingresos y los gastos del negocio. Entonces, primero empecemos con los ingresos. Aquí vamos a registrar los ingresos. Me voy a mi balance de comprobación y aquí están mis ingresos. Solo tenía una cuenta de ingresos. Si se acuerdan, tenía estos ingresos por 6,141, ¿ya? Ejemplo, y me voy a pasar ingresos por servicios y el valor. ¿Listo? A veces también tenemos otros ingresos de cualquier índole, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos nuestra empresa de telecomunicaciones y teníamos unos autos y unas computadoras y por cosas de la vida decidimos venderlas porque nos ofrecieron, oye, vende tu esa moto viejita que tienes de la empresa, véndenos en algo. Obviamente la empresa no se dedica a la compra y venta de motos, nos dedicamos a nos dedicamos a los servicios de telecomunicaciones, entonces no es el giro de nuestro negocio. Por eso puede ser otros ingresos. Supongamos que por esa venta de esto ganamos $500, entonces le pondría ahí. Y de ahí sumo el total de los ingresos. Entonces, pero en este caso solo lo tomé como ejemplo que pueden existir otros ingresos. Supongamos que otro ingreso puede ser que por ahí tenemos una oficina desocupada, propiedad de la empresa, y claro, para que en vez de que esté desocupada, la ponemos ahí y le arrendamos, ¿no? Pero no es nuevamente. Arriendo entre ellos, ¿no? Exacto, pero ojo, nuestro negocio no es el arriendo, sino que damos servicios de telecomunicaciones. Ah, Entonces, ya. ese arriendo sería como otro ingreso. Eso es muy importante, identificar
los ingresos que son propios del giro del negocio versus otros ingresos ahí esporádicos por A o B circunstancias que se dieron. Entonces, por ese lado, tengan ahí, hay que ver. Pero en este caso tenemos que los ingresos son 6.141. ¿Ok? Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor Vargas, no se preocupe por la asistencia. Como les he dicho, en este sentido no voy a... Con asistencia, por favor. Sí, seguro que sí. ¿Listo? Ok, sigamos. Entonces, una vez que yo ya pongo acá los ingresos, ¿sí? Ahora voy a poner los gastos. Recordemos rápidamente en el libro de Zapata todos los gastos que se pueden dar. Todos los gastos que se pueden dar. En un segundito, aquí está. ¿Listo? Entonces, aquí en gastos, sí podrían ir todos estos. Miren. Ingresos son muy poquitos, miren lo que tenemos. Ingresos, ventas ordinarias, miren, le llaman ordinarias porque son del giro del negocio. Y no ordinarios son porque, miren, por ejemplo, arriendos, justo lo que les decía, rendimientos financieros, supongamos que la empresa puso una póliza en el banco y nos dieron $1.000 por intereses. Descuentos realizados en inversiones, descuentos por pronto pago, donaciones, utilidad en venta de activos no corrientes, como les decía el caso de las motos, indemnización de seguros, supongamos, ¿no? Que nuestra bodega estaba asegurada, supongamos que nuestra bodega estaba asegurada, y viene un incendio y arrasa con toda la bodega, sí, pero la hace pedazos, hasta las antenas, todo, ya, se consumió todo quemó la bodega. Pero como nosotros teníamos un seguro, ¿qué es lo que hace el seguro? Nos devuelve todo, ¿no? Toda esa plata. Y ahí hay que hacer como un cruce. Tú supongamos que la bodega estaba avalada en $50.000. Y el seguro, obviamente, nos cubre los 50.000 más unos 5.000 más por X y razón. Estamos hablando que esos $5.000 adicionales sería indemnización por seguros. Sí, porque también hay que cubrir lo del galpón y todas esas cosas. Entonces, a eso se refiere y de ahí sí ya otros ingresos, que puede ser cualquier otra cosa. Entonces, ingresos no tenemos muchas líneas, ¿no? Pero aquí en gastos sí, todito esto, miren. Publicidad, salarios, costos y gastos, ¿no? Ya hablamos de la diferencia en cada uno de ellos. Viáticos, capacitación, uniformes, arriendos, mantenimiento, depreciaciones, etc, etc, etc. Todos los gastos hay que poner aquí. Miren. En este caso, para nuestro ejercicio, solo tenemos estos tres gastos. Los suministros, el arriendo y el mantenimiento de oficina. Y el mantenimiento de oficina, que teníamos estos valores. 300, arriendos, 145 y mantenimiento de oficina. Y listo, ahí tenemos la suma total de los costos y gastos. ¿Ok? Entonces tenemos ahí el total de los costos y gastos. Acuérdense, acá irían, por ejemplo, salarios, servicios básicos, pasajes, uniformes, etcétera, ¿no? Aquí irían todos los gastos así, pero en nuestro ejercicio no los tenemos, así que podemos ponerle 0, ¿no? Pero ahí supongamos que en salarios se nos fue $1.000, tendríamos que poner ahí. Pero en este caso no hemos puesto, no está en la contabilidad, entonces ahí tenemos todos los ingresos y todos los gastos puestos del estado de resultados. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Listo? Ya. Una vez que identifico mis ingresos y mis gastos, saco la utilidad bruta o utilidad antes de impuestos. Que es simple, ingresos menos gastos. Pare de contar. No hay nada más que hacer ahí. Ingresos menos gastos y tengo la utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Ahora, vienen estos dos rubros que no sé si los han escuchado. Bueno, uno de ellos sí los habrán escuchado, que es la utilidad de los trabajadores. Y el famoso impuesto a la renta, que es ya un tema del fisco. Entonces, ¿cómo
¿Cómo hago cada uno de estos? La utilidad de los empleados es el 15% de la utilidad bruta. Es decir, de este valor, calculo el 15%. ¿Listo? Esta es la famosa utilidad del 15% que se reparte a los trabajadores, que ya depende del número de trabajadores, la antigüedad, las cargas familiares, etcétera, que es un cálculo un poco extenso ahí, pero así es como se calcula la famosa utilidad para los trabajadores. El 15% de la utilidad bruta, es decir, ingresos menos gastos. ¿Preguntas sobre este rubro? ¿Podría repetir, Inge? Ahí no me quedó Claro, claro. con gusto. Primero tenemos todos los ingresos. Luego tenemos todos los gastos. ¿Listo? Y de ahí Ya. sacamos la utilidad bruta o utilidad antes de impuestos, cualquiera de los dos nombres, que es los ingresos menos mis gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro negocio generó 1.141,79 de ingresos y gastó $880. La Eso le utilidad, restamos. exacto, la utilidad bruta es 6.141 menos los 880 que me da los 5.621. ¿Listo? Listo. ¿Se acuerdan que fue el valor que sacamos la clase anterior y que está aquí? Pero este valor ya hay que quitarle porque no es correcto. ¿Y ese resultado le dividimos para el 15%? Sí. De ahí para sacar la utilidad de los empleados, se multiplica este valor por el 15%. Por ley, Ah, el ya. 15% que le pertenece a los trabajadores, que es un cálculo que depende mucho del número de trabajadores, el número de cargas familiares, cuánto tiempo está en la empresa, porque no es lo mismo pagarle a un trabajador que estuvo todo el año a un trabajador que estuvo solo 2 días en el año. Bueno, pueden ser, Inge, ¿sí? una preguntita. ¿Es el total de los gastos que se multiplica por el 15% No, o la utilidad? la La utilidad utilidad. antes de Ah, ya, impuestos. ya. Sí, la utilidad antes de impuestos. Aquí está. ¿Listo? Es la utilidad antes de impuestos por el 15%. Esa es la utilidad de los trabajadores. O la participación de los trabajadores, perdón. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, una vez que ya calculo yo esto, obviamente después les he de dar a los trabajadores y extrabajadores y todo eso, viene lo que se queda el fisco, el impuesto a la renta, el 25%. Entonces, préstenme atención a este cálculo. A la final, esto es un gasto, ¿no? Es un gasto para la empresa. Si ustedes son dueños de la empresa, a la final esto termina siendo un gasto. ¿Por qué? Porque tengo que darle el 15% a mis trabajadores. Entonces, es un gasto adicional, como los sueldos. Entonces, el impuesto a la renta, para poderlo sacar, lo que hago es, a la utilidad bruta, le resto la participación de los empleados, porque recuerden que ese dinero ya no es del dueño, sino que ya es un gasto que yo tengo que hacer. Y tengo este valor de 4.472. Nuevamente repito, a la utilidad bruta, ¿sí? Le saqué lo que son el 15% de los trabajadores. Pero para el impuesto a la renta es el 25% de la utilidad bruta menos la participación de trabajadores. ¿A qué me refiero? De la utilidad bruta le quito lo que es la utilidad de los trabajadores. ¿Ya? Y tengo este valor. Y de este valor, el 25% le pertenece al fisco. O sea, $1.118 sería para el fisco. Este es el famoso impuesto a la renta. Las empresas pagan el 25% al fisco. Y el fisco termina siendo un socio que se lleva el 25% sin hacer nada, ¿no? Si ustedes lo ven fríamente así, es como que yo, dueño de la empresa, tengo que darle el 25% al fisco. Es así, es la ley, así que tenemos que vivir con eso. Entonces, eso es muy importante que sepan cuando se vayan a poner un negocio y sean obligados a llevar contabilidad, que hay este famoso impuesto a la renta, ¿sí? Perdón, y si no le quiero dar utilidad a mis empleados, si me declaro en cero Ah, o gasto, sí. o así hay muchas empresas que hacen también, la verdad. Claro, por Hacen, ejemplo, cubren gastos.
Así es. Supongamos, terminemos eso y me voy a comentar lo que usted menciona. Ya. Y para que vean cómo hacen las empresas. O sea, esta mala práctica. Es una mala práctica a la final. Entonces, una vez que yo tengo estos valores, ahí sí ya tengo la utilidad después de impuestos. Saco los 5.000, 5 millones, menos lo que le pertenece a mis trabajadores, menos el impuesto a la renta. Y esto sí ya es, como decir, de la empresa, del accionista, del dueño. Nuevamente repito el proceso. Tomo mis ingresos y luego mis gastos. Y saco la utilidad bruta o antes de impuestos. Luego de esta utilidad bruta, saco el 15% de las utilidades de los trabajadores. Eso creo que todos ustedes habrán escuchado. Entonces, es el 15% de la utilidad bruta. Y de ahí me toca pagarle al fisco el 25% de la utilidad bruta menos lo de los trabajadores. Por eso hice este cálculo. De los 5.261 le resto el 15% de mis trabajadores. Y de este valor le calculo el 25%. Entonces, esto le pertenece al fisco. Y una vez que yo saco cuánto es de mis trabajadores, la utilidad de mis trabajadores, y lo que le debo pagar al fisco del impuesto a la renta, resto de la utilidad bruta menos estos dos, ahí sí ya sale mi utilidad después de impuestos o la utilidad neta, que eso sí ya le corresponde al dueño de la empresa. ¿Listo? Inge, ¿Alguna duda? la última parte puede volver a explicar la de la utilidad después de impuestos. Con mucho gusto. Una vez que yo ya calculo lo que es la utilidad de mis trabajadores, que es el 15% de la utilidad bruta, y luego saco el impuesto a la renta, que es el 25% de la utilidad bruta, menos la participación de mis trabajadores. De esta resta, le saco el 25%. Una vez que ya identifiqué el 15% de los trabajadores y el 25% del impuesto a la renta, ahí sí calculo la utilidad neta. O sea, lo que como dueño de empresa me toca, que sería la utilidad bruta menos lo que es de mis trabajadores y menos lo que es del fisco. Y de ahí ya me sale la utilidad neta de la empresa. Ya, Inge, gracias. ¿Listo? Entonces, esto es lo que, cómo se calcula el estado de resultados, ¿no? Entonces, ahí ustedes dicen, tengo utilidad o pérdida. Entonces, ahí el comentario que hacía su compañero, bueno, ¿cómo es la práctica que hacen las empresas? Ya como las empresas que ven que va a haber utilidades, para no pagarle al fisco y a los empleados, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué creen que hacen ustedes? Ellos hacen que invierten, pero no, supuestamente hacen remodelaciones de la empresa, todo eso, pero no. ¿Ya? Exacto. Maquinaria. Pero la maquinaria, ¿cómo entra? ¿Cómo entra la maquinaria? Declaran en cero. Como Ah, gastos. ¿la maquinaria es un gasto? Claro, de ley son gastos, pues, Inge. Seguro que la maquinaria es Es un un, gasto. es un activo, es un activo, Un ingeniero. activo fijo. Exacto. No entra como gasto. Entonces, ahí lo Tengo que, esta plata para comprar el activo. claro, pero entra como activo, no entra al gasto. Lo que tienen que hacer ahí es básicamente inflar los gastos. Ahí es lo que viene esta práctica de inflar los gastos. ¿Cómo inflo? Capacitación, mantenimiento, remodelaciones, viajes, premios, bonos, todo eso. Pero no puedo comprar activos porque no entran al gasto. No entran al gasto, acuérdense de eso. Entran como un activo. Entonces, supongamos le pago un viaje al gerente a las Bahamas y a toda su familia. Me voy a inventar. No sé si lo harán. Entonces, lo que hago es, supongamos en salarios, me creo uno que se llame honorarios. ¿Ya? Unos honorarios, no sé de qué. Y ahí le pongo. Listo. Ahí está la famosa empanada de $5 de la asamblea. Ya, De 6. ya, listo. Ya. Honorarios al hombre del maletín, 5.500. ¿Y qué tengo acá? Ya es pérdida. Y como tengo pérdida,
ya no le pago nada ni al fisco ni a mis trabajadores. Porque claro, ¿cómo le voy a pagar utilidad a mis trabajadores si estoy a pérdida? ¿O cómo le voy a pagar impuesto a la renta al fisco si estoy a pérdida? Entonces, por ahí es el tema, ¿no? Cuando, obviamente, lastimosamente es una mala práctica, eso sí es muy conocido, pero el tema es, claro, inflar los gastos. Comprar un auto no sirve porque el auto va como activo, comprar maquinaria tampoco. Entonces, ahí hay que tener claro cuáles son los gastos. Y ahí viene el tema de viajes, viáticos, estos honorarios. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero así es como uno, una persona o una empresa puede subir sus gastos para no declarar utilidad y con eso no pagan ni al fisco ni a los trabajadores las utilidades. Perdón, hay empresas también que cambian ¿cómo sería? Dominio, no, su nombre, Razón el nombre de social, la empresa. razón social. Algo Ya, pero ese es un poco distinto porque, digamos, cambiar la razón social no es suficiente. es, Tienes que sí, crearte una empresa nueva. sí, porque Supongamos yo, que yo me creo una empresa, ¿no? Y los contrato a ustedes y todo, están a nombre de la empresa ABC, con mi RUC y mi razón social. Pero después me declaro en quiebra, ¿no? Y me desaparezco y los liquido a todos. Y de ahí me creo otra empresa con otro RUC y les vuelvo a contratar. Pero para la nueva empresa ustedes son nuevos y la empresa claro, empieza sí, y todo eso. Ajá. y ahí pierde la antigüedad y pierde los beneficios que ha tenido en la otra empresa. Así es, correcto, es correcto. Ajá. Ahora, lo correcto, ¿qué es lo que se llama hacer? Se llama fusión, fusión patronal o algo así, tiene un nombre. Que la nueva empresa absorbe todo lo de la empresa anterior, con trabajadores, deudas y todo. Pero eso solo se hace en una fusión programada. Pero de ahí cuando la otra empieza, la otra empresa quiebra, mejor, o sea, se crean otra y empiezan de cero. Pero claro, eso no quiere decir que los dueños o los accionistas de la anterior empresa se libran, ¿no? Eso les persigue por el resto de su vida si no solucionan. Sí, es súper complicado cerrar una empresa, es súper duro. A mí me tocó contratar personas porque yo por la pandemia tuve que cerrar mi empresa. Tuve que cerrarla porque ustedes saben, con la pandemia tuvimos que estar encerrados y mi empresa era de servicios de limpieza. Entonces, de un momento a otro, todos los trabajadores encerrados sin generar un centavo. Y a mí lo que me comió la liquidez, por eso siempre me mato con la liquidez. Lo que le mató a mi empresa, la liquidez, fue el IES. Porque el IES, a él no le importaba que esté encerrado sin generar plata. Me decía, págame el IES. Y eran planillas de 15,000, 20,000 dólares. En 2 meses me mató el IES. Me mató, ya no tenía dinero en la cuenta. Se me comió como 30,000 dólares sin generar ingresos. Entonces me tocó hacer cierre forzoso, fue todo legal, formal. Tuve que endeudarme para liquidar a mis trabajadoras, pero son circunstancias de la vida, ¿no? Y para poder cerrar la empresa tenía que estar limpio en todo sentido. Yo no tenía que deberle ni a trabajadores, ni a bancos, ni a entes, ni al SRI, ni al ministerio. No tenía que deber nada. Y la superintendencia de compañías le expulga todo a la persona que quiere cerrar una empresa. Es muy complicado. Por eso de crearme una empresa, la hago quebrar y luego les despido y luego les mando a otra empresa, no es tan simple. Esa empresa queda viva y cerrarla, o sea, y a los dueños, a los socios y al último gerente general, esos relajos le siguen por toda la vida. Es bien complicado eso. Pero hay gente que lo hace, ¿no? No sé si lo hará, tendrán alguna maña o alguien que después se haga cargo de todos esos problemas, pero no es tan simple. Es que la modalidad, ingeniero, disculpe, la modalidad de Dale, tercerización Rodolfo. allí, de tercerización, simple y llanamente es que se le termina el contrato, es un plazo de 90 días o 3 meses, y por ende, pues pasa hacia la otra empresa, Claro, ahí, por ABC, ejemplo, lo que y usted nunca dice, se cierra. Rodolfo, sí, lastimosamente lo que dice el señor Rodolfo es verdad. Ahí, dentro de la ley, los contratos son 3 meses a prueba y luego indefinidos. Entonces, claro, a los, a los 59 días, señor Rodolfo, muchas gracias.
gracias, y está dentro del contrato, los 3 meses a prueba. Me invento cualquier pendejada y le digo, señor, perdón las palabras, ¿no? Me invento cualquier cosa y le digo, señor Rodolfo, gracias. Y le liquido, ¿no? Y no es despido, ojo, está dentro de la ley que le dije 3 meses de prueba. Y de ahí le digo, señor Rodolfo, pero si quiere tengo otra empresa, ¿no? Si quiere va a trabajar allá. Y lo tengo al señor Rodolfo ahí dando las vueltas. Pero eso es una mala utilización de la ley. Es una utilización perversa de la ley, definitivamente. Yo, como les digo, si no hubiera pasado la pandemia, seguiría con mis trabajadoras feliz, pero a mí me tocó cerrar porque ya la pandemia no me mató, o sea, literalmente. Pero sí, esas prácticas, por ejemplo, como yo contrato muchas chicas de empresas de limpieza, lo que dice el señor Rodolfo es una práctica muy común, muy común. Lastimosamente, ¿no? Sí, sí, como yo digo, yo he estado siempre del lado del trabajador y del lado empresarial, de los dos lados he estado. Y obviamente sí hay, o sea, se da para abusos, ¿no? De lado y lado, pero sí, un empleador también puede cometer esos abusos, lastimosamente. Listo. Entonces, ya hablando de las malas prácticas que no se las recomiendo a nadie, vamos a terminar cerrando el estado financiero. Ahora, ya para cerrar el estado financiero, ¿se acuerdan que acá venía la utilidad o pérdida? ¿Ya? Pero la utilidad o pérdida ya no es la utilidad que calculamos la clase anterior, sino acá sí ya viene la utilidad después de impuestos. O sea, esta de aquí. Pero no me cuadra. ¿Por qué creen que no me cuadra? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué creen que falta? ¿Por qué no cuadra? De impuestos. Por ahí va, exacto. Estos dos faltan de aquí. Miren, si ustedes suman, son los 1940 que faltan. Y ahora, ¿dónde mando esto? ¿Dónde los contabilizo? ¿Dónde se les ocurre que deberían ir? ¿Qué vendrían a hacer este impuesto a la renta y esta participación de empleados para la empresa? ¿Qué son? ¿Dónde creen que deberían poner? Gastos. Gastos. Son un gasto, sí es correcto, vendrían a ser un gasto, pero claro, ¿contra qué? Pasivo, Exacto, pasivo. así es una deuda. Un gasto pasivo. Exacto, es una deuda, esto es un pasivo. ¿Por qué? Porque este 15%, recordemos que este balance yo por lo general lo cierro hasta el 31 de diciembre, ¿no? Pero yo tengo hasta abril para pagar las utilidades, o sea, es algo que le debo a mis trabajadores. O sea, es algo que yo más adelante les voy a pagar. Entonces deben ir como un pasivo. Y a la final es un pasivo que debo pagar en 3 meses. Tanto la participación de mis trabajadores ¿ya? Y la utilidad y el impuesto a la renta. Tengo que pagarles, este se paga, si la memoria no me falla, hasta abril y este se paga en marzo del siguiente año. Se pagan esas dos deudas. Entonces, por eso es que se genera el gasto, obviamente va a ser un gasto, pero obviamente tiene que de algún lado tengo que contabilizar. Si fuera ese rato que les pago, sale de bancos, pero no va a ser en bancos, sino que después es como una deuda que les debo pagar en abril y en marzo del próximo año. Entonces, así es como terminaría el estado financiero. Recuerden que si la empresa tiene pérdida, como vimos acá, de 5,000, digamos que 5,500 en honorarios, ya la utilidad tiene pérdida. Entonces yo acá sí ya el fisco ya no hay cómo declarar utilidad de gastos ni impuesto a la renta porque estoy a pérdida. Entonces iría todo cero acá. En esto iría cero. Y solo habría una utilidad de menos 238. Por eso es aquí utilidad o pérdida. Que en el trabajo está así, ¿no? Lo hablo porque en el deber se van a encontrar que la empresa tiene pérdida. Entonces, al tener pérdida no hay estos dos de acá. Entonces,
Eso es el estado de resultados y ahí es justamente ya concluyendo lo que vimos desde un inicio hace casi 2 meses, ¿no? Yo con estos reportes yo ya puedo ver qué le pasa a mi empresa. Miren, yo ya digo, miren, cómo estamos en los activos, casi todo, tengo una buena liquidez, no tengo deudas a largo plazo, solo tengo pocas deudas a corto plazo, tengo un buen patrimonio y mi empresa es rentable. Tengo buenos ingresos y pocos gastos. Claro que en gastos faltan algunos, pero si ese fuera nuestro balance real, es como que ya ustedes les dicen. Ahora supongamos que esto lo hacen mes a mes o año a año, ustedes ya pueden controlar cómo están sus ventas, sus gastos, sus activos, su pasivo, su patrimonio. Ahí es donde venía el tema de por qué es importante la contabilidad. Y todo el proceso, miren, pasamos de esto acá, a reportes. Y ahí es donde ustedes con esta reportería empiezan a ver los números, ¿no? Como dije, siempre pensando en que ustedes dirijan una empresa o tengan su propio negocio, piden estos reportes y dicen, mira cómo está la liquidez, mira cómo está la utilidad, estamos bien en ingresos. No, ¿sabes qué? ¿Por qué esta cuenta de honorarios está súper alta? Contador, dime por qué. Si en suministros gasto 300, aquí me clavas $5,000 en honorarios. ¿Qué pasó ahí? Entonces, solo teniendo estos informes, ustedes ya pueden como que dar una idea, ver qué sucede, concluir algo, tomar decisión, analizar, corregir, controlar lo que sirve la contabilidad. Justamente con estos dos reportes que son el producto final de todo este proceso contable, de todo este proceso. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Inge, hace un momento dijo algo sobre que no cuadraba. No le avancé bien a escuchar esa parte. No, Lo no. último. O era un ejemplo nomás. Creo que era Ya, un ejemplo. solo un ejemplo si es que la Ya. empresa tenía pérdida. Ajá. Ya, Inge. Ujú. Listo, entonces. Bueno, señores, hasta aquí vendría ya el examen. Hasta aquí serían las clases. El examen ya está listo para que rindan. Es un examen de opción múltiple. Nuevamente, ya es el último esfuerzo. Podrían darlo directamente el sábado, creo yo. Ya está listo, preparado, pero posiblemente también esté de viaje el sábado y se me complica. Yo ya no quiero molestarles más. Sin embargo, el examen está listo para que ustedes ingresen y puedan darlo como la vez anterior. O si quieren, podemos reunirnos el lunes y tomar el examen y estar presente ahí para dar cualquier pregunta. Yo dejo como ustedes gusten. Ya No, sería tranquilo. el lunes. ¿Ah? El lunes. Ayúdeme con la asistencia, porfa. Y también con los cuestionarios estaban cerrados antes de tiempo, creo. Ya Estamos un están, poquito confundidos. ya están los Sí. cuestionarios abiertos. Ya, listo, profe, gracias. Ya O está. sea, los de la semana 6, digamos, y 7. Sí, bueno, el de las 6 ya se cerró. El de los 7 están hasta el viernes. Ayude con el de las 6 también, profe. Estaban medio confundidos con esos días complicados que había de la universidad. Porfa. Ya está bien, que sí, también es mi culpa haberles forzado este horario. Entonces, quedamos para que tomen el examen el lunes a esta misma hora, ¿les parece? Yo Listo, creo que, ingeniero. Inge, yo creo que Sí, los que profe. pueden, porque hay personas que no pueden, así Ya. incluso como se les complican los cuestionarios, pienso que también se les puede complicar el examen. Yo creo que los que pueden el sábado y los que pueden Es el que lunes. ahí, por ejemplo, yo necesitaría que me digan todos o uno porque es un solo examen, ¿no? Y yo no puedo hacer 2 exámenes para el lunes y otros para el sábado. Como digo, el Bueno, sábado pueden abrir y dar el examen. Igual tienen mi teléfono y No, ahí va a ser difícil que conteste. Sí, el sábado. Estaría bien el sábado. Sí, Sábado. yo también pienso, ya. sábado mejor. Ya, Sí, entonces porque ahí damos ya. todos los Sí, el exámenes sábado y mejor. ahí Un damos solo todos los dolor exámenes. ya. Claro, Inge, sí. No, tranquilos, el examen está igual que el No lo primero. pondrán complicado nomás. Sí. Entonces, miren, aquí ya está el examen listo para que ustedes lo puedan rendir y va a estar habilitado todo el día para que ustedes puedan rendirlo y listo. O sea, está súper, súper factible. Salvo que estoy Profe, una cosita más. Sí. Ayúdeme con la asistencia de ahorita. Llegué un poquito tarde, por Sí, no se preocupe, señor Vargas, sí le consideran la asistencia. No se preocupe. ya, gracias. Ok. Entonces, Igual, lo que les decía es un examen de opción múltiple.
¿Qué les recomiendo hacer, chicos? Aquí hay uno que dice apoyo o refuerzo académico. Hagan estos ejercicios. ¿Sí? Hagan estos ejercicios que parte del examen está, les hago este ejercicio, les pregunto este ejercicio y les pongo 4 opciones. Y ustedes tienen que ver cuál es el asiento correcto. Entonces, practiquen esto tranquilamente el viernes y el sábado, y muchos de estos está ya plasmado en el examen. Tendrán que escoger el asiento correcto. Y listo, y de ahí el resto es opción múltiple. Gracias, Inge. Inge, de pronto Verduga también me consideró en la lista. Sí, no se preocupen. El listado ahorita lo voy a correr, como dije, no voy a perjudicar a nadie porque sé que estamos en un horario que no es habitual. Entonces, Inge, una preguntita. ¿cómo? Inge, una pregunta, disculpe. Lo que pasa es que hay ciertos deberes que no pude subir a tiempo porque entré como en la tercera clase, pero estuve viendo que estaban fuera de fecha en la parte mía, no en la parte suya, lo suyo estaba correcto. ¿Qué puedo hacer con esos 0 que tengo ahí? Disculpe. Verá, de las 4 primeras semanas, lastimosamente ya no hay cómo hacer nada. ¿Por qué? Porque ya senté las notas. Y las notas ya no pueden ser modificadas. Yo le puedo ayudar desde la semana 5, 6 y 7, les puedo ayudar con mucho gusto. Pero ya la anterior ya está cerrado, no podría ayudarles. Ya, No, ok. si no hubiera calificación asentada, yo le ayudo, pero ahorita sí ya no puedo ayudarle. Ok. Muy amable, gracias, ingeniero. Profe, los deberes de la semana 6 también creo que estaban cerrados, o de las 5 creo que estaban cerrados antes de tiempo, creo. No, ya ¿Sí lo les puede abrir mando la bien. semana 4? No, semana 4 eso ya está asentada la No, ya, calificación. la semana 5. Ya, Cinco, les voy a seis, dejar siete. la de la semana 5 para que suban todo hasta el viernes. Pasado el Ya, viernes y Gracias, profe, ya gracias. no hay opción. Gracias, ingeniero. De hecho, hasta el viernes suban Ya. todos sus deberes. El examen es el sábado y yo estaría subiendo calificaciones entre domingo y el lunes. Y de ahí cualquier Ya. cosa me escriben al correo o al WhatsApp. Inge, disculpe, con esto ya acabamos su materia, ¿verdad? Y ahí empezamos, creo que... ¿Qué materia empezamos? No sé cuál les tocará, la verdad. Ni idea. Recién Pero empiezan comenzamos. otra materia, sí. Temáticas creo que empezamos. Creo que hay TICS, redacción científica. No sé, redacción científica ya vieron. No. Esa les toca entonces. Esa de ley les toca. 8 semanas Ya. igual. ¿Listo? Gracias, Bueno, ingeniero, muy amable. señores, muchas gracias a ustedes. Ya publico la charla y ya les doy acceso más tiempo a las tareas. ¿Listo? Ya, Inge, que Que pase vaya bien. muy bien. Una Saludos. feliz Gracias. noche. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Y hacerle fuerza a Ecuador. Nos vemos. Gracias. Chao, Gracias, Inge. chao.